Buenas noches, Jenny, y bueno, y buenas vacaciones, ¿no? Sí, empieza su vacaciones, la vamos a extrañar mucho. Así es, y bueno, y bienvenidos todos. Obviamente, buenas noches, Ricardo. Hoy ¿Cómo estás, tenemos Maite? un programa interesante. Vamos a seguir hablando de las regiones, así que estará con nosotros el gobernador de la región Lambayeque, el señor Jorge Luis Pérez Flores. Para, entre otras cosas, saber los acuerdos que se tuvieron ayer en este Consejo Interregional y las propuestas que tiene, por ejemplo, en materia del fenómeno del Niño, que es una de las zonas que, según se proyecta, sean más convulsionadas con este cambio climatológico. Así sí, obviamente otros temas vinculados a la seguridad, probablemente que ya nos va a comentar él. Y después vamos a hablar acerca de un tema que no se suele usar mucho digamos, en el mundo coloquial, y es el rol del INGEMET en temas de paleontología. Pero además del limón, o sea, hay toda una investigación que se ha hecho por qué en Piura, vamos a saber hoy, se tiene el mejor limón peruano. Así es, ese es el famoso limón pequeñito que se llama Sutil, y estará con nosotros el señor César Chacaltana, que es coordinador del área de paleontología del INGEMET. Pero además también conoceremos de qué labor desarrolla Prociencia, que es un organismo que forma parte del CONCITEC. Así es, hace poco estuvimos hablando con el señor Benjamín Marticorena, Ricardo, y nos contaba un poco los retos del CONCITEC, pero hoy vamos a hablar específicamente de un tipo de soporte económico que está permitiendo que científicos peruanos puedan mejorar sus actividades académicas a través de doctorados. Así es, esto y mucho más en los próximos minutos, pero antes el resumen de noticias. No va a haber ninguna tregua para aquellos criminales que intenten recibir sus armas de fuego contra la Policía Nacional. Esas acciones loables de nuestra policía van a ser reconocidas. Nuestros policías no están solos, acá están sus generales a la cabeza y encima nuestro está la señora presidenta y quien habla, preocupado por dar esa tranquilidad que el pueblo peruano necesita. Somos el gobierno que más ha invertido en la prevención en la historia del país. De la mano de nuestro ejército glorioso, hemos limpiado y descolmatado ríos, reforzando defensas ribereñas, y se intervino en quebradas para reducir los desbordes y los huaicos. Por primera vez, contamos con tecnología, maquinaria y equipos para ayudar a que nuestra población pueda recuperarse rápidamente en caso de que se vea afectada por los embates de la naturaleza, y vamos a continuar con este esfuerzo. A la familia le dicen no prensa, no policía, y eso también se respeta, pero al ser una noticia criminal pública tenemos que actuar sin un dato de la familia que no colabora. Y respetamos, pero seguimos trabajando. Es un delincuente que actúa a mansalva. Él ha participado en la muerte de un suboficial de la Policía Nacional del Perú, de la División de Investigación de Secuestros. Ese es posiblemente el que ahora mismo esté metido en este secuestro. Muy bien, vamos a empezar entonces con los diálogos de hoy, Ricardo, y estamos justamente con el gobernador de Lambayeque. Para empezar a conversar con él, ¿cómo está, gobernador don Jorge Luis Pérez Flores? Muy buenas noches. Bien, bien, muy buenas noches, gustoso siempre estar acá para que la población peruana sepa cómo es que los gobiernos regionales articulamos con el gobierno central y establecemos una ruta de trabajo. Un tema importante porque si bien lo que se vio en la televisión y en los medios fue la presentación, los discursos, luego hubieron directamente encuentros técnicos entre ministros y gobernadores. Sí, en realidad son encuentros que lo tenemos 3 veces al año. Ahora la presidenta se ha comprometido a tener 5 encuentros, pero casi siempre estamos todas las semanas en reuniones técnicas con los ministerios. Lo más importante es establecer la ruta del desarrollo mediante la competitividad, la formalización, el crecimiento económico y con ello el cierre de brechas. No hay manera de cerrar la brecha si no tenemos dinero. Entonces los gobiernos regionales que representamos, por ejemplo, en mi caso, la Mancomunidad Nororiente del Perú, donde está Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, representamos el 50% del territorio nacional.
somos 10 millones de peruanos y aportamos 17% del Producto Interno Bruto. Y eso realmente es importante considerarlo porque nuestra estrategia de unificar la economía de Cajamarca con Lambayeque, por ejemplo, es muy prodigiosa. Tenemos la minería de La Granja, que tiene casi 4.000 millones de reserva de cobre, ¿de acuerdo? Que el cobre es el commodity más importante en este momento mundial, el celular, el micrófono, los audífonos, todo es cobre. Entonces, esta es la era del cobre y dejar de lado, por ejemplo, La Granja y no aportar como lambayecanos nosotros, nuestro parque industrial, para que se industrialice el componente del cobre y tengamos el puerto de Eten para que pueda salir al mundo, pues simplemente no estaríamos siendo propositivos en el desarrollo del Perú. Como nosotros sabemos que Yabeco no ha tenido el impacto que nosotros hubiésemos querido como país, pero con La Granja vamos a posicionar por lo menos con una ruta de por lo menos una producción de 500.000 toneladas por año, o sea, 500.000 de toneladas por año de producción de cobre. Es importantísimo en realidad para nosotros considerar una estructura económica macrorregional y que el Perú sepa que los gobiernos regionales estamos trabajando a ese nivel. Nosotros, como podrá ver, no estamos en los pleitos del día a día porque estamos muy enterados de la problemática para poder cerrar las brechas, que es lo que no nos deja dormir. Claro, y probablemente por eso también esta cumbre ha hecho énfasis en el hambre cero, que es un problema que lamentablemente se ha incrementado últimamente en el país. Las lluvias también eventualmente van a afectar la cadena básica de muchos peruanos. En Lambayeque, ¿cómo están manejando esa situación? Mire, nosotros hemos establecido un componente que creo que es importante considerarlo, del déficit al superávit, o sea, del problema a la solución. ¿Cuál es el impacto que actualmente tiene un fenómeno del Niño? Es desastre. Pero cuando nosotros tuviésemos manejo integral de cuencas, o sea, en la parte andina, en la parte de lo que representa nuestros cerros, para que no se desprendan los cerros, ¿qué necesitamos? Estabilizarlos. ¿Cómo lo estabilizamos? Con forestación, con reforestación, presas de laminación, que son los que disminuyen el impacto de los huaicos, y además, para que se pueda pagar lo otro, tenemos las presas de regulación, o sea, donde se regula, donde se almacena el agua para poder sembrar frontera agrícola, o sea, aumentar nuestra capacidad de sembrar. ¿Y cuánto se ha avanzado allí justamente para disminuir o ignorar el impacto del fenómeno? Es que todo eso ha terminado desde el año 2017, no es de esta gestión, por si acaso. Se ha gastado más de 300 millones de soles solamente en investigación, en consultorías, y no hay absolutamente nada. Por ejemplo, ustedes vieron Íllimo, claro. Pacora, ustedes vieron Morrope, cuando la gente estaba con el agua acá en el pecho. Ya, eso representa una cuenca que le llamamos nosotros la cuenca del Valle de la Leche. ¿Cuántas cuencas ciegas hay? Nosotros tenemos 5 cuencas. Ya. Tenemos Saña, tenemos Chancay Lambayeque, tenemos el Valle de la Leche, el Valle Motupe, el Valle Olmos y Cascajal. El Valle de la Leche, que es el más difícil porque la cabecera de la cuenca, o sea, la cabeza donde nace esa cuenca, es Incahuasi, Cañaris y Salas. Común denominador, quintil de extrema pobreza. En los pies, porque no se va al mar, es un río endorreico, no llega al mar, se queda en Morrope. Morrope, quintil 1, extrema pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿qué solucionaría en el Perú pasar de la extrema pobreza a la competitividad? Tampoco hablo de extrema riqueza, pero sí a ser competitivo, o sea, un quintil 3. ¿Qué significaría? Presas de laminación, regulación, defensas ribereñas, vías logísticas. O sea, a eso voy. Lo que antes se convertía en un problema, en un desastre, ahora más bien decimos, papá Dios, que venga el agua para almacenarlo, porque necesitamos ampliar la frontera agrícola. Y ahí va la respuesta a la pregunta. ¿Qué solucionamos con agua? Frontera agrícola. ¿Y qué es la frontera agrícola? Agroexportación. Lambayeque está cerrando este año con $1.000 millones de agroexportación. Lambayeque no tiene canon, no tiene regalías mineras, pero estamos aprovechando lo poco que se ha podido considerar para ampliar la frontera agrícola. Claro, gobernador, pero eso implica entonces que la agroexportación también tiene un efecto hacia adentro. O sea, seguramente hay cadenas productivas que también benefician a la propia población de Lambayeque, porque uno habla de agroexportación y piensa, ok, los commodities que se van, pero algún nivel de justamente esos ingresos tributarios también beneficiarían a Lambayeque, supongo. Totalmente, yo creo que eso representa una parte importante. El día de ayer, fíjese usted, hemos firmado ya un convenio
entre el Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Olmos, ¿de acuerdo?, para que los macrolotes de esta ciudadela Charles Sutton, que fue muy cuestionada sin duda porque hay muchas necesidades, se decía, ¿por qué haces tú una ciudadela nueva cuando tienes a mucha necesidad en este momento? Bueno, ahora se van a vender y esa venta va a permitir cerrar las brechas de Olmos. Ni más ni menos, el 50% de todo ese dinero va a ir para el agua, desagüe, pistas, veredas, ¿de dónde? De Olmos. Ahora estamos financiando, a eso voy yo cuando se dice, crecemos económicamente para poder financiar el cierre de brechas. Ese es el ejemplo más claro de resiliencia, porque además, acuérdense que hubo en Olmos, hubo el problema de Odebrecht, hubo el problema de H2 Olmos, hubo problemas, o sea, el poder de resiliencia que ha tenido Lambayeque ha sido muy buena. 8 años después, Lambayeque está produciendo lo que no ha producido Chavimochic en 25 años. Y esto realmente sí es un modelo que se debe replicar en todo el Perú, de tal manera de que más bien las inversiones se puedan ser atractivas. Para que con esto yo termino. Miren ustedes, por cada dólar que ha invertido el Estado, la inversión privada ha invertido 5 veces. Ahora, para que avance la inversión privada, de lo que usted nos está hablando, y todas estas grandes iniciativas o importantes iniciativas, tiene que ir de la mano con la seguridad, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Cuánto se ha mejorado, cuánto se ha avanzado, cuánto se ha logrado disminuir el tema de inseguridad en su región? Mire, producto justamente del IGB, nosotros tenemos ya un FONCOR, un Fondo de Compensación Regional, que le dan una redistribución a las regiones, y de ese dinero estamos comprando 150 patrulleros, 50 motos, 6 motos acuáticas porque tenemos litoral, y además le estamos comprando unas tablets robustas militares a los policías y unas cámaras testigo que sirven para que el policía cuando intervenga al ciudadano esté grabado, de tal manera de que ya no va a decir, no, el policía vino a hacer cualquier cosa menos a solucionarme un problema. Entonces, estamos dotándole a la policía todos los pertrechos y los componentes para que puedan ellos actuar de una manera eficiente, porque la seguridad representa un hito de prosperidad para nosotros. Es más, dentro de la evaluación de competitividad está obviamente la seguridad ciudadana. Claro. A ese nivel estamos actuando y no vamos a dejar de trabajar. Sin embargo, sí nos interesa el componente del fortalecimiento de nuestras instituciones, la institución del Ministerio Público, la institución del Poder Judicial. Mire ustedes lo que ha pasado con delincuentes que han sido capturados, los han dejado y prácticamente se han ido. Te agradezco infinitamente la reacción inmediata del Poder Judicial, que los ha separado de inmediato este tipo de gente porque no le suma a este país, ¿no? Así es. Ahora, justamente relacionado a esos temas, otro tema, Ricardo, obviamente no nos va a quedar mucho el tiempo, pero también la zona norte del país tiene un problema serio con el tráfico ilegal de predios, de terrenos. Hay una serie de situaciones anómalas que implican el robo de terrenos, no hay un tema vinculado a la legalización. ¿Qué está haciendo Lambayeque justamente para tratar de ya ahora sí transparentar la propiedad sobre predios? Bueno, lo que de alguna manera nosotros lo que hemos hecho es levantar toda la información de los terrenos del Estado, poner de manifiesto al Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda en este momento está tomando nota para poder trabajar proyectos en activos. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Nosotros le damos los terrenos al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda los evalúa con las empresas y ellos llegan y hacen desarrollo urbano, pero con componentes importantes, arborización, árboles, tantos árboles por ser humano, por ejemplo, electricidad, que básicamente está directa relacionada a la fotovoltaica, y lo más importante que ahora, como yo quisiera que esto se quede claro, por favor, porque yo hago un llamado a todos los peruanos y también empresarios internacionales, Lambayeque acaba de poner en proinversión 6.500 millones de soles para que puedan invertir en Lambayeque. Y el punto neurálgico para este componente significa terminal marítimo de Puerto Eten. El terminal marítimo de Lambayeque o de Eten va a representar el engrandecimiento económico de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. La estructura comercial que va a tener Lambayeque va a ser sin igual. Las ventajas comparativas no nos va a aproximar a quitarle carga a Piura o carga a la Libertad, todo lo contrario. Vamos a complementar, y con el componente del cabotaje vamos a establecer una ruta
muy importante con Chancay, que es nuestro vecino al sur de Lambayeque. Entonces, como podrán ver, dentro de poco, en unos 10 o 20 años, vamos a tener a una región nororiente del Perú bastante competitiva a nivel mundial. Ojalá. Ojalá, sí. Es interesante todo lo que nos está contando, gobernador. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes, Dios lo bendiga. Don Jorge Luis Pérez Flores, muy gentil. Así es, y después del corte, Ricardo, vamos a volver con otro tema importante que también está vinculado con el norte, sí. La geología del limón. Así que vamos a ver exactamente por qué nuestro limón es tan especial y difícilmente lo encontraremos en otras latitudes del mundo. Elemento esencial para nuestro ceviche también, que es nuestro gran plato de bandera y declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO. Tal cual, Ricardo. Así que no se vayan, vamos a volver después del corte con eso en Diálogo Abierto. Volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto aquí por TV Perú, esta vez para hablar de cómo el INGEMET, que por lo general está dedicado básicamente a la minería, también trabaja, Maite, en estudiar los suelos, pero para la producción de productos como limón. Así es, entonces vamos a hablar de por qué, Ricardo, y bueno, está con nosotros el ingeniero César Chacaltana, necesitamos entender la variedad de limón que tenemos, que hace tan particular muchos de nuestros platos, pero evidentemente el plato de bandera, el ceviche, ¿no? Y es este limoncito chiquito que se conoce como sutil, ¿no? Sí, la variedad. ¿Qué hace que ese limón solamente se pueda producir en el Perú? Buenas noches, ¿Cómo está, apreciados ingeniero? televidentes. Traigo el saludo del ingeniero Henry Luna Córdoba, presidente ejecutivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que es el Servicio Geológico Peruano. ¿No? Les habla César Chacaltana, director de Geología Regional del INGEMET. Así es. A ver, cuéntenos un poco este estudio que están haciendo ustedes de suelos para ver la calidad del limón peruano. El próximo año, el 2024, vamos a iniciar los estudios de la geología del limón. Y esto a consecuencia de la designación a nuestro plato, el ceviche, ¿no?, como patrimonio inmaterial de la humanidad por UNESCO. El ingrediente clave y que lo hace distintivo a este plato es justamente el limón. Y eso es único en el mundo, en el territorio peruano, da esa calidad y esas características que le dan esa cualidad. Claro. Pero hay un antecedente a esto, que es la geología del pisco. Ya. Y tenemos un estudio al respecto ya, se ha publicado, está en las redes también, y es pues una forma de hacer conocer a nuestra ciudadanía y al mundo entero por qué el pisco, que es propiamente de nuestro terreno, es peruano, tiene esas particularidades en la producción de la uva, ¿no? Los factores que intervienen principalmente, el suelo, el clima, son factores condicionantes muy importantes para estas características. Y en el caso del limón, como ingrediente fundamental del ceviche, merece también esta atención. Y el INGEMET, que ve los recursos naturales principalmente de la minería, los hidrocarburos y sobre todo el agua subterránea, también ve el tema de los peligros geológicos, el tema de los antepasados de nuestra biodiversidad. Son muchos temas relacionados a las ciencias de la tierra. Es decir, el Servicio Geológico, que es INGEMET, como brazo técnico científico del sector energía y minas, se preocupa mucho también por nuestra naturaleza. Ya. Y de esa manera lo estudiamos para ponerlo en valor. Claro, ingeniero Chacaltana, ¿y por qué es importante saber justamente lo que nos está indicando, cuál es el mejor componente de suelos o de clima o de iluminación para tener el limón que tenemos? Es importante porque de esa manera ponemos en valor el conocimiento de nuestro territorio en las particularidades que le dan esa calidad. Es decir, las características, las propiedades y los atributos que tienen estos componentes merecen la atención científica y estamos en capacidad de atenderlo y sobre todo difundirlo, ¿no? Esa es una cosa que hay que resaltar. ¿Qué características tiene el suelo norteño, que es donde se produce el mejor tipo de limón? Justamente a eso se dirige el estudio, ¿no? Los componentes bióticos y abióticos, sobre todo la zona de Lambayeque, esa parte, ese espacio geográfico, esa latitud y la distancia con respecto al sol. Hay factores que intervienen que a veces no lo vemos o no lo percibimos porque está tan compenetrada con nuestra naturaleza, claro, que solamente la disfrutamos.
pero en realidad hay que atenderlo científica y técnicamente. O sea, por eso la comida lambayecana es tan, digamos, tan conocida, tan requerida por la gente, porque también los componentes de la tierra lambayecana probablemente ayuden justamente. Y fíjese cómo es que cuando habla de la comida, está hablando de la población, que son quienes dan ese arte, ¿no? Generan ese tipo de productividad. Es decir, nuestros habitantes a través de los años han producido esta riqueza gastronómica debido a los ingredientes que han tenido y han sabido utilizar. Y esto integra al país. ¿Por qué? Porque el ceviche, si bien el limón es un componente principal, acuérdense que también se necesita del ajo, del ají, el ají lima, la cebolla, por ejemplo. Bien, la cebolla y el ajo del sur, por ejemplo. Los peces que tenemos tanto del mar como también de agua, de medios fluviales, como en la selva, también son, digamos, parte componente de estos y le dan un sabor distinto, ¿no? Es decir, hay una variedad de cosas que estos ingredientes contribuyen para poner y dar realce a nuestra gastronomía. Claro. Por eso que el limón merece esta atención, debido a que contribuye con esta gastronomía, pero también con nuestros líquidos. Por ejemplo, el pisco sour. El limón le da esa notoriedad. Nuestra chicha morada. El limón también le da un sabor muy especial. O sea, contribuye en muchos aspectos. Claro, y además seguramente sería importante saber las características del suelo de Lambayeque para poder lograr que en el Perú se replique el ceviche en los mismos estándares culinarios que tenemos, porque dicho sea de paso, Ricardo, es muy difícil encontrar en otras partes del mundo, a menos que haya una línea de exportación, ese insumo particular. Se trata de buscar otro tipo de limón. Te he dicho una verdad. No logra ese punto, ¿no? Te ha tocado un tema muy importante en ciencia, que es que en geología no existen dos lugares iguales. ¿Así? En todo el planeta. Por eso que los geólogos damos una atención muy particular a cada ámbito geográfico que atendemos. Y si ese ámbito geográfico se distingue y se particulariza por sus productos, merece una atención ya más idónea, ¿no? El servicio geológico, el INGEMET, justamente está en esa línea. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad requiere esa atención. Se considera a veces al geólogo que ve lo inerte, pero la vida proviene de esta evolución, ¿no? Y también nuestros frutos. Por esa razón es que ponemos atención especial a este tipo de cosas. ¿Y las características de la Tierra se han mantenido siempre en determinada zona? Bueno, es producto de una evolución, ¿no? Tenemos que ver desde el inicio, es decir, la roca madre que ha generado el suelo, sus componentes, porque cuando se hace un perfil de suelo se ve distintos estratos, ¿no? Con componentes distintivos cada uno, y eso hay que analizar desde el punto de vista de la composición textural, estructural y también la parte geoquímica, ¿no? Eso es una cosa que hay que atenderlo de esa manera, ¿no? En detalle. ¿Por qué? Porque va a tener implicancias también con técnicas agrícolas. El estudio del suelo y su espacio va a tener implicancia en el riesgo también que puede ocurrir como peligro geológico, también por inundaciones, por factores de Usted hablaba justamente del sol, de la distancia de la Tierra con el sol en determinadas partes del Perú. ¿Cuánto influye el tema del agua? Porque yo escuchaba hablar a Walter Alba ayer y se hablaba de los moches, de que este tema del fenómeno del Niño es algo que ya se replica no de ahora, sino de miles de años atrás. Exactamente, ¿no? Son variaciones climáticas. En la escala de la vida humana, en la escala del hombre, los geólogos lo valoramos, pero como variaciones climáticas. El planeta ha tenido cambios climáticos y lo vemos en las rocas, por ejemplo, cuando vemos que han existido helechos de 30 metros, registrados acá en nuestro territorio. Ahora un helecho está en una maceta, ¿no? O sea, es decir, tenemos registros que hemos visto el cambio climático generado por cuestiones astronómicas y la dinámica terrestre que ha producido estos cambios. Pero lo que la persona, la vida humana percibe no es de todo el cambio, es una variación que obedece pues a un fenómeno ya inclusive de factor interglacial, porque estamos viviendo una etapa interglacial del planeta. Ingeniero, siguiendo la lógica que nos ha indicado que las características de los suelos no se repiten, ¿esto complica, por ejemplo, que se pueda trasladar nuestro limón a otros suelos y se pueda cultivar? Pero nosotros mismos lo experimentamos, ¿no? Cuando compramos limones de distintas procedencias, variedades, ¿no? Y sabores. No llega a tener ese punto. Exacto. Y eso hace distintivo a Chulucanas, en Lambayeque, ¿no? Eso lo hace distintivo. Por eso es que hay que darle a la atención debida, ¿no? Y analizando los resultados geoquímicos, geológicos, de esa manera podemos tal vez replicar, ¿no? Replicar y ver la manera, ¿no? De proyectarlo, así como usted lo está planteando.
Claro, porque Es una recordemos, buena idea. Ricardo, que el limón tiene un origen español, pero a su Claro. vez tiene un origen en otros continentes. Claro, no eso solamente en realmente Europa. eso viene del sudeste asiático, ¿no? Y España lo trajo aquí a América. Pero el limón chileno no se compara con el limón de Perú, de Lambayeque, ¿no? Claro. Ahí entra el factor geográfico. Y lógicamente la evolución geológica es consecuencia Es de todo decir, eso. pudo haber venido de España, pero finalmente se mejoró su calidad aquí en las tierras peruanas. Porque nuestro suelo es prodigioso y nuestra cordillera es única en el mundo. Joven, inquieta y adolescente, como dicen. Entonces, ese estudio, ¿a quiénes considera ustedes que van a estar sobre todo dirigido? ¿A quiénes les va a ser útil saber estas características del suelo que produce este limón tan particular? En realidad, el sector agrícola se va a ver bastante atendido con este estudio complejo que se va a tomar a efecto. La población también va a conocer mejor sus productos, va a generar una aplicación de tecnologías de repente innovadoras que son necesarias. En realidad, la misma difusión del estudio va a generar atención hasta turística, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que tal vez no es tanto, ¿no? Porque el ceviche habrá que probarlo. ¿Y quién lo hace mejor? El limón. ¿Y dónde hay ese limón? Entonces ya se genera una corriente de atención. Y si hay un documento que lo explica, es relevante, ¿no? Al estilo del agave mexicano, tal vez, ¿no? Que también tiene características específicas del suelo mexicano donde no crece en otros lugares. Y también han hecho ellos la geología del tequila. Ajá. Y esto va a servir también para mejorar, o sea, mejorar incluso el abono a la tierra, para mejorar A la eso calidad iba por de el los sector productos. agrícola, claro que sí. Realmente ese es un beneficio que va a haber, ¿no? En cuanto a la técnica del sembrío y también al fortalecimiento de los suelos. Y para exportarlo. La consecuencia natural de ello, ¿no? Los productos de buena calidad sirven para ese sistema también. Muy interesante. ¿Hay algún precedente similar a esto del limón? Porque claro, como usted nos ha indicado, la institución que representa está muy vinculada a los minerales, a la minería, pero no a estos componentes biológicos como pueden ser pues, frutas, hortalizas, etcétera. Es cierto, porque hay esa apreciación, ¿no? Digamos que no es equivocada, sino que no lo atiende en su generalidad. La geología estudia la corteza terrestre, los medios continentales o acuáticos y la evolución y la historia de la Tierra. Es decir, hasta la vida humana está dependiendo de ella, de la naturaleza y sus productos, ¿no? El INGEMED estudia, por ejemplo, este año se ha descubierto algo que al mundo ha dado que hablar, el Perucetus colossus. Es el ámbito de la paleontología. Y el INGEMED es ente rector de la paleontología del Perú. ¿Se da cuenta? O sea, el sector de energía y minas comprende también aspectos importantes del conocimiento humano, como es la ciencia geológica. Por esa razón tenemos que tocar estas disciplinas que forman parte de este concepto. Así es. Muy interesante. Bueno, le queremos agradecer su presencia aquí y estaremos muy atentos a los resultados de ese estudio, ¿no? Claro que sí. Así. ¿En qué tiempo va a estar listo? Empezamos el próximo año con toda una metodología y procedimientos ya establecidos y vamos a hacer nuestras primeras salidas al campo a partir del mes de mayo. Perfecto. Muy amable, ingeniero César Chacaltana, director de Geología Regional de INGEMED. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Y antes de irnos al corte, vamos a ver algo interesante también vinculado a la ciencia. Ricardo, esta es la primera astrónoma del Perú, María Luisa Aguilar. A ver, vamos a conocerla. Ahí está justamente, ¿no? Es una foto actual. Sí, es la primera astrónoma del Perú. Se formó académicamente y formó también académicamente al primer grupo de astrónomos de nuestro país. Así es, además ha desarrollado actividades interesantes en la Universidad de San Marcos, donde, por ejemplo, es parte del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales. Así importante, ¿no? Ahí la vemos con un fondo lleno de fórmulas matemáticas que nos recuerdan una época. La época más difícil del colegio. Vamos al corte y ya volvemos con la siguiente entrevista que tiene que ver, curiosamente, también con la ciencia. Vamos a hablar de ProCiencia. Y del CONCITEC. El apoyo que se brinda justamente a todos los grandes talentos que tiene nuestro país. Muy bien, ya volvemos en Diálogo Abierto. Bueno, ya hemos vuelto, Ricardo, y hablaremos de ciencia, concretamente de ProCiencia,
que es este fondo que está vinculado al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONCITEC, y nos visita el doctor Juan Rodríguez, que es su director ejecutivo. Y vamos a conocer cuánto están apoyando y cuánto se va a brindar de capacitación también a nuestros futuros científicos. Así es. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí. Agradezco su invitación. Y estoy aquí para comentarles que dentro de poco estamos saliendo con un gran concurso para becar a 304 personas en el país. 304 personas que crean en la ciencia, que crean que su futuro está generando conocimiento, que crean que a través de la ciencia puedan resolver problemas del país. Y esas 304 personas, de las cuales 40% deben ser mujeres, qué bien, van a ser elegidas. En el código QR que probablemente estén mirando en este momento, ya, pueden ver cuándo empieza la convocatoria y ese código se va a transformar en la convocatoria misma el 21 de diciembre. ¿No? Tenemos que... ¿Podría mostrar el código QR que lo tiene ahí para poder ir hasta ese lugar en el mundo de Internet donde se va justamente a verificar esta información, ¿no? O sea, ¿cuál es la trayectoria hasta el día en que les van a dar? Exactamente, hay un cronómetro ahí que le está indicando cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos está faltando para que salga nuestra convocatoria. Qué emocionante eso, ¿ah? Sí. Sí. ¿Qué características deben tener quienes postulen justamente estas becas? Bueno, deben tener primero un antecedente de investigación, deben haber acabado una carrera universitaria y deben tener vocación por la investigación, que alguien refiera que esta persona ha hecho investigación, que esta persona construya en base a su experiencia una memoria investigativa y con eso va a poder postular a ser admitida por una de las 8 grandes escuelas doctorales que recientemente hemos aprobado. Ya. Y de ahí nosotros vamos a elegir a los becarios, a las 304 becarias y becarios que vamos finalmente a financiar durante 36 meses. Este es un trabajo a tiempo completo, es una labor de dedicación exclusiva. Sí, 24/7. Queremos que la persona esté imbuida en ese reto de generar conocimiento, de generar mejoras para el país, pero no un conocimiento solitario como puede entenderse o pensarse, sino un conocimiento dentro de una de estas grandes alianzas, que son 8 en total en el país, que recientemente hemos aprobado. Y le cuento, cada una de estas alianzas que va a recibir a estos becarios está formada por una universidad pública, que es la líder, una universidad y una región diferente a de donde es esta líder. Con eso estamos tratando de romper el centralismo, ¿verdad? Estamos promoviendo la regionalización. Un instituto público que se sume a esta alianza, una empresa que entre a la alianza, pero no para mejorar los productos que tiene, sino para generar productos que no tiene, que no se anima a desarrollar por falta de capacidades. Y también a todo esto se suma al menos una universidad extranjera. Tenemos en estas 8, por ejemplo, entidades que han sumado, no una, han sumado 17 universidades extranjeras. No han sumado una universidad en la región, sino han sumado 3, 4. Estamos hablando de una interacción muy fuerte, muy promisoria para el país. Claro, doctor, ¿y los doctorados se van a hacer en el Perú, se pueden hacer fuera, van a estar dirigidos sobre todo a científicos en ciencias exactas o también en ciencias sociales? En este caso es para STEM y tiene básicamente prioridades. Son sostenibilidad es una de ellas, salud es otra y tecnología, información y comunicaciones es otra. Bien. Estos doctorados tienen otra particularidad importante, que si bien es cierto el doctorado se entrega en el Perú, pero se hace con estancias en el extranjero. Entonces el estudiante nunca pierde su contacto con la realidad nacional. No se va 5 años a hacer el doctorado fuera y después viene casi como un turista, tratando de que alguien lo contrate y muchas veces se frustra porque no entiende ya tantos cambios que han pasado en esos años. En este caso no sucede eso. Y la segunda cosa importante es que el doctorado puede ser cotutela. Como hay en universidades extranjeras, en esta alianza
una cuestión adicional, un valor agregado que le estamos sugiriendo lograr estas alianzas es que, si bien es cierto, pueden entregar el doctorado en la universidad líder, también lo van a entregar en la universidad extranjera. Entonces va a ser un doble doctorado el que va a obtener esta persona. Para las investigaciones, los trabajos que concluya cada uno de estos becarios, ¿cómo se van a implementar? ¿Cómo se van a ejecutar en nuestro país? Para eso, nosotros tenemos, como les digo, una alianza de instituciones. Por citarle un ejemplo, la Toribio Rodríguez de Mendoza, en Amazonas, es una de las líderes de esta alianza. Y ahí tienen laboratorios, tienen capacidad humana, pero no están solitos, están con otras universidades del país y con universidades extranjeras también. Entonces, ahí mismo van a construir sus implementaciones, sus desarrollos, sus investigaciones, van a producir conocimiento y como resultado de ese conocimiento, ya que es novedoso, van a poder publicar. O sea, estamos generando conocimiento para, como consecuencia de eso, publiquemos. Y no lo contrario, ¿no? Como muchas veces se está estilando ahora, de ir por la ruta fácil, de conseguir la publicación como sea. Esto es una apuesta por la excelencia, una apuesta por lo mejor que tiene el país, ya que para elegir a estas 8 han postulado 66, mire usted. Imagínese. Ahora, lo que preguntaba Ricardo, ¿cómo se puede hacer la bajada de alguna manera o la implementación de estas tesis o tesinas en cada ámbito? ¿También tienen un rol estos distintos actores que nos ha indicado la universidad privada, el instituto? ¿Qué hace cada uno? Por ejemplo, los institutos en general tienen capacidad para hacer desarrollo sectorial, por eso están cerca, ¿no? Las empresas, como les digo, se van a imbuir de los conocimientos, de los desarrollos para ir al siguiente nivel. Claro. Esta es una apuesta muy fuerte que trata de unir la academia con la industria, pero al más alto nivel. Y es ahí donde nosotros estamos esperando tener también los resultados más auspiciosos, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para que justamente estos grandes talentos de nuestro país se queden aquí? Esa es una de las debilidades de este país. Generalmente hemos financiado a personas en diferentes esquemas y no hemos tenido capacidad para abrirle la puerta a través de las diferentes instituciones. Estas personas muchas veces han tenido, luego de tocar muchas puertas, que regresar a buscar un empleo afuera. Frustrados, tristes, ¿no? Porque su país no le dio la oportunidad. Esta es la oportunidad grande que tenemos para cerrar brechas. Por ejemplo, en las universidades públicas tenemos un promedio de edad muy alto, más de 55 años de promedio de edad. Imagínense. Estas personas que ya han pasado un examen para formarse, para lograr tener ese incremento en sus capacidades y que el Perú las necesita, deberían automáticamente tener una plaza en una de estas instituciones, que de verdad lo necesitan. No van a competir ni van a quitarle el puesto a nadie, porque estas instituciones tienen ya una brecha de recurso humano y de calidad de recurso humano. Claro, además, como ha indicado el doctor Rodríguez, Ricardo, este mecanismo de la tutela también implica que las propias entidades que usted nos ha mencionado puedan ejercer tutela sobre la tesis, ¿no es cierto? Entonces está conectada con la realidad. Exactamente, y están cerca. Lo que pasa usualmente es que hay oportunidad de contrataciones, pero son tan difíciles de predecir que cuando aparece la oportunidad no está el interesado. Y en este caso queremos tener muchos interesados cerca para que haya una buena competencia, para que haya una buena manera de insertar recurso humano joven en las instituciones, ¿no? Correcto, además nos servirá como un gran banco de proyectos que vamos a tener aquí en nuestro país. Banco de proyectos, pero banco de resultados también. Y también, claro que sí. Y nuestras capacidades, nuestras publicaciones también se van a incrementar. Y la calidad de nuestras publicaciones se va a incrementar. O sea, va a ser yo creo que es una apuesta muy fuerte que está haciendo el Perú en este aspecto, ya que lo financiamos con un procedimiento experimental, que es un préstamo en realidad que tenemos del Banco Mundial. Esta es una intervención temporal, pero el objetivo es que esta intervención temporal luego se mantenga en el tiempo ya con fondos del Estado, ¿no?
Ojalá. Porque es una buena apuesta. Y que haya demanda, obviamente, del sector privado también. Exactamente, exactamente. O sea, si tenemos este recurso humano de alta calidad, ¿cuánto mejor para el sector privado para incorporarlo dentro de su capacidad productiva, ¿no? Así es. Muy bien, muy interesante, doctor Rodríguez. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y bueno, y estaremos atentos a los resultados. Sí, a su disposición y nosotros estamos saliendo a todos los lugares que podamos para seguir comentando esta oportunidad. Esto es para los mejores del país y las mejores del país. Muy bien. Trabajo de conciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos al corte y ya volvemos. Bueno, nos estamos yendo ahora, Ricardo. Así es, termina esta edición de Diálogo Abierto. Los esperamos mañana, como siempre. Así es, fin de semana previo. Y bueno, como siempre, compartan estos contenidos por YouTube, sus redes sociales y nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós.